fíjense ustedes que estamos conociendo cada vez más detalles que nos escandalizan, nos preocupan sobremanera sobre ese presunto saqueo de esas cajas de ahorro, y estamos hablando en este caso de Caja Madrid, que luego se constituye en Bankia. Saben ustedes, el escándalo del tarjetazo. Ha sido Goyri Golzarri, el actual presidente de Bankia, el que ha descubierto este tremendo pastel, donde a lo mejor no todo es igual, ni todos han actuado de la misma manera, esos 86 directivos, consejeros, ejecutivos de Caja Madrid, pero lo cierto es que nos tienen escandalizados. 200 y pico mil, 400 y pico mil. Hay casi hasta medio millón, gente que se llevaba medio millón de esa tarjeta fantasma, que hurtaba los controles no solo de Hacienda, sino de la propia Caja de Ahorros. Vamos a verlo porque incluso en los años de más azote de la crisis, donde los preferentistas estaban estrangulados y la gente no podía ni siquiera negociar sus créditos, ahí algunos apretaron el acelerador y se lo han llevado crudo, o por lo menos eso parece. Las tarjetas opacas pasaban sin pudor en los peores años de la crisis. Miguel Blesa gastó el triple cuando supo que iba a abandonar Caja Madrid. 19.000 euros en un solo mes. 4 millones mientras los brotes verdes se marchitaban. Los sindicalistas gastaron 1,1 millones entre lamentos al gobierno. Faltarle el respeto a gente que no tiene un empleo, que no tiene nada que llevar a su casa. Solo 3 consejeros no lo usaron. El resto cargó a la entidad hasta la compra en el supermercado. La lista de clientes de las tarjetas fantasma es larga. 28 del Partido Popular. En el PSOE 15 no dudaron en utilizarlas. 4 eran de Izquierda Unida, entre ellos Moral Santín, 456.000 euros. 6 consejeros de comisiones obreras también despilfarraron. Uno de sus jefes de comunicación lo hizo en más de 266.000 euros. UGT gastó más de 82.000, incluido su líder de UGT dimitido, José Ricardo Martínez. La patronal no se queda atrás. Total, más de 166.000 euros. El goteo de ceses ha comenzado. Izquierda Unida y UPyD reclaman una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, pero los que menos tibieza mostraron a la hora de pedir explicaciones fueron comisiones obreras y UGT. Bueno, pues ahí lo tenemos. Los que menos, me ha parecido, yo creo que los que más tibieza. Es quizá un lapsus, David Ortega. Este escándalo, entre otras cosas, aparte de la denuncia del propio presidente de Bankia, que ha puesto todo en manos del FROB y que lo está investigando en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción y también el Juzgado de la Audiencia Nacional, UPyD ha tenido una participación activa para esclarecer todo lo que está ocurriendo en Caja Madrid, lo que ha ocurrido en Caja Madrid, que luego derivó en Bankia. Sí, pusimos la querella criminal hace ya más de año y medio, y yo creo que es bueno, es una obligación. Yo creo que es una obligación de un responsable público, luz y taquígrafos, y sobre todo, como se dice normalmente, frente a la corrupción o presunta corrupción, tiene que decirlo al final una sentencia judicial, tiene que haber transparencia, es la palabra clave, y lo que queremos desde Unión Progreso y Democracia, y me imagino que de todos los españoles y todos los afectados, y que insisto, hemos pagado 22.000 millones de euros, que se dice pronto, 22.000 millones de euros por el rescate de esta entidad, que se devuelva hasta el último euro, punto número 1, que se devuelva hasta el último euro, y hay que asumir responsabilidades y que el juez llegue hasta el final. Y nosotros, incluso si se pueden retrotraer actuaciones hasta el inicio del periodo Blesa, no sería malo. Bueno, incluso yo creo que debería retrotraerse antes, porque estas tarjetas hemos conocido que empiezan 2 años antes de Blesa, con Jaime III, socialista, al frente de la entidad. No es una innovación de Blesa, ya era 2 años antes, ya estaban con esas tarjetas, con lo cual si se investiga supongo que querrán que se investigue todo. Claro, y va habiendo declaraciones porque personas afectadas van declarando, van diciendo cosas, ya lo hemos comentado antes, y yo creo que, insisto, este en el fondo es el dinero de todos los españoles, y hemos pagado un rescate, y yo creo que todos queremos saber qué ha pasado y que se exijan responsabilidades. Esta mañana UPyD ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional pidiendo la imputación por 3 delitos, 3: apropiación indebida, administración desleal y fraude fiscal. Claro, fraude fiscal, porque todo esto es en negro, claro, y no se ha declarado. Insisto, yo creo que es lo mínimo que hay que hacer, y Unión Progreso y Democracia, dentro de sus pequeñas posibilidades, porque no tenemos un equipo jurídico muy fuerte, esa es la verdad, prácticamente está el pobre Andrés Herzog en todos sitios y no da abasto, pero dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de llegar hasta el fondo, porque creo que es lo que hay que hacer. A ver, abrimos la mesa a todos los que queráis. Yo no tengo el síndrome Podemos. Digo esto porque me da la impresión de que hay una corrida en pelo a ver quién es más limpio, podríamos decir. UPyD puede serlo porque evidentemente es recién nacida la política, y yo me alegro
de que esté en esa posición, pero claro, es un recién nacida política, es que PSOE, PP, etcétera, todos estos estaban ahí porque es que ya estaban en la política. Ustedes no estaban en la política, entonces claro, es sano que haya un partido que haga esto, pero realmente, quiero decir, pero solo leer una cosa, del gran reportaje de ABC, por cierto. Nada más ser nombrados en el puesto correspondiente, éramos llamados por el entonces director general Sánchez Barcoj, con el consentimiento del presidente de la entidad, del que recibíamos de forma verbal, dicen estos afectados, una tarjeta Visa cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite correspondiente y no realizar gastos inadecuados. Una vez cesados en el cargo, o tras abandonarlo, el ejecutivo directivo tenía que devolver la tarjeta. Quiero decir que ellos eran responsables de haber hecho negro no sé qué, pero yo que estoy en una gran empresa pública que tiene una afinidad con Caja Madrid, a mí decían, oye, te pagamos la gasolina, yo no tengo coche. Da igual, ¿qué conflicto me traes? Pero es que se paga la gasolina, pero bueno, pues yo soy un directivo, cobro una pasta, pues me pagaría yo la gasolina. No, es que esto es más a más. Digo, ¿y eso entonces dónde aparece? No aparece, te pagamos todos los tal, te pagamos. Quiero decir, el contexto de aquellos años, no solo, sino que es que a mí me van a decir ahora... ¿tú crees que esta es una práctica generalizada? Eso es, y lo vamos a ver. Esto sale ahora. Es una práctica generalizada. Si vamos a retrotraernos, yo no acepté aquello de la gasolina, me parecía... Pero todos mis compañeros de dirección de esa gran empresa lo percibían. Federico, es que te decían, y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? ¿De verdad? ¿Quién es el responsable? Es que a mí me daban la... No, sí. Perdona, no, pero ¿cómo? Bueno, yo dije que no, circunstancialmente, ha habido tres consejeros... Menudo lío. Pero para ser exactos, ha habido tres consejeros que no han usado ni un euro de esa tarjeta. No sé por qué. No lo sé por qué, pero es un rara avis. Claro que eres un rara avis. Pero vamos a ver, Federico dice que lo conoces porque... No, si yo sé, me consta... Perdonadme que no pueda decir el nombre porque obviamente, pero de otras cajas de ahorros, y en alguna la conozco personalmente, donde esa práctica era habitual. Darle la tarjeta con dinero B a los directivos. O sea, el dinero era B y el susodicho sabía que era dinero B. Hombre, claro, es que la Visa te dice la Visa y te la dices. Claro, por supuesto, es un pago en especie realmente. Federico, el problema está en quien ofrece, es verdad. Pero el responsable último es quien lo acepta. Bueno, pero y quien te dice, no, esto es legal. No, mira, tú tienes la obligación de saber. Tú decías del presidente de tu entidad. Porque hubo un tiempo en que la gente asumía esa práctica como algo habitual. Era una forma de compensarte también, no se sabe por qué, porque no había nada que compensar. Pero era una forma, ¿no?, y había mucha gente que decía que no, Federico. Porque yo también conozco esas empresas. Yo no creo que hubiera tanta, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo no creo... 3 de 86, Espera, perdona. La suficiente para poder decir que si quieres decir no, puedes decir no. Con lo cual, lo que no me vale es que nadie se ampare en que como le dijeron que era legal... Yo discrepo de eso. Yo creo que bueno, hay 3 casos que no han usado la tarjeta. Pero de 86. Pero de 86. Pero de 90, suficiente para demostrar que se puede decir que no. Sí, claro que se puede decir que no. Pero lo que yo te digo, lo que discrepo contigo es en que se dijera que no se decía que no. Una irregularidad. No, que yo no puedo... Y no te puede obligar nadie a cometer una irregularidad. No, pero daba igual. Ahora, yo lo que dudo es que fuera dinero negro, ¿eh? Yo no creo que es dinero negro. ¿No? No, lo que pasa es que son gastos sin justificar. Pero una caja de ahorros pública, una institución pública, no puede manejar... Es imposible que maneje dinero negro. Han alegado un error informático. Perdona. Para no contabilizar. Es negro, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Otra cosa es que tú lo devolvieras. Que con una tarjeta de crédito, cuando tú pagas una tarjeta de crédito, luego en tu banco te cargan la transacción que hayas hecho. Pero este no era el caso. Esto iba a una cuenta particular, una cuenta específica, donde se cargaba todo ese dinero y tú no lo pagabas luego de tu cuenta corriente. Luego es un pago en especie. Son gastos B y dinero A. Bueno, bien, pero es un pago en especie. Tú has tenido un pago... El señor José Ricardo Martínez ha tenido un pago en especie de 44.000 euros, ¿no? Y no los ha declarado. Claro. Y los tiene que declarar. Ahora, yo una pregunta, es un fraude de Hacienda sin dudarlo. ¿Los pagos en especie se han declarado siempre?
Sí, claro. Tienes obligación de pagar, tienes obligación. Bueno, yo he escuchado que no, que hubo una época donde no, y que solamente la agencia... Ahora vamos a hablar con los directivos, con algún representante de los técnicos de Hacienda o inspectores de Hacienda para que nos aclare esta cuestión al respecto. Pero al margen del delito fiscal, el hecho de que yo creo que cada uno tendrá que aportar sus explicaciones porque no todos los casos serán iguales. Estoy convencida. Aquí entrevistábamos ayer a Ignacio del Río, que nos decía que él había utilizado la tarjeta siempre con cargo a gastos de representación, que ahí estaban sus gastos, él sale una cantidad pequeña, no sé, cada uno tendrá que demostrarlo ahora ante la justicia. Pero, por ejemplo, el caso de que Miguel Blesa, como hemos visto, justo antes de saberse echado de la entidad, se gastara 19.000 euros, o el de otros implicados que, incluso estando fuera ya de Bankia o de Caja Madrid, seguían utilizando esa tarjeta, eso prácticamente no habrá dudas de que es delictivo, o gastos ¿no? de ropa, por ejemplo, que hay gastos de ropa importantes, yo no sé qué cantidad. Y supermercados, qué gastos de representación es ir al supermercado. Es muy difícilmente justo. Perdón, es que no dicen eso, o sea, vamos a ver, es que no le especificaban al señor que le daba la tarjeta. Es que habla uno de ellos que es y una especie de sobresueldo. Nada más ser nombrados en el puesto, éramos llamados por el entonces director general Sánchez Barco, que a este sí le tienen que llamar, con el consentimiento del presidente de la entidad, del que recibíamos de forma verbal, claro, una tarjeta Visa cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite correspondiente. ¿Nada más? Sí, bueno, y el uso indebido. Perdón, no uso indebido nada. Y no realizar gastos inadecuados. Una pregunta de tipo jurídico, porque a mí me da mucho miedo que cuando ocurren estas cosas y realmente surge la alarma y el hastío y todo, que se creen demasiadas expectativas en el sentido de que todo esto va a tener una sanción jurídica fuerte. Yo tengo la impresión de que a efectos fiscales gran parte de lo ocurrido está prescrito. Y son 5 años, creo. 5 años. Y el principio de retroactividad es que no cabe en nuestro derecho. Ya, pero desde el punto de vista... Ahora, ¿qué cabe? El reproche moral y social. Pero, a ver, vamos a ver, ¿qué opina David Ortega? Yo creo que es el artículo 9.3, si no recuerdo mal, es el artículo 9.3 de la Constitución el que habla del principio de retroactividad. Pero yo, independientemente de las cuestiones jurídicas y penales, yo creo que sí que es bueno, como español, no incluso como político, pero sí como español, de saber qué ha pasado. Hombre, claro. Y yo creo que desde ese punto de vista sí sería bueno, y nosotros lo hemos pedido a su señoría, lo ha hecho el letrado Herzog, que se retrotraigan las actuaciones hasta el tiempo de Blesa. Yo no sé si lo hará o no lo hará, lo desconozco, pero desde el punto de vista democrático es bueno que los españoles sepamos cómo ha funcionado una institución de 3 siglos de historia que se fundó. ¿Y por qué solo hasta Blesa y no a Terceiro? No entiendo por qué no, si empezó la práctica 2 años antes. Ese es el dato que hemos visto de los informes técnicos, Isabel, que se han filtrado. Hasta donde tenga que ser. Yo la información que tenía que fue a partir prácticas a partir de Blesa, pero si hay información, otros implicados dicen que es de antes, pues evidentemente yo creo que el pueblo español, que está muy castigado por estas cuestiones, tiene derecho a saber. Es que el año en que se establecen... Y la justicia el deber. El año en que se establecen estas tarjetas, según se ha conocido... 87. 94. Blesa llega a 96 cuando gana Aznar, y en el 94 ya se implantó el sistema de tarjetas, pero